Yo fui quien cambió lo que ella tomaba. Y desde esa noche algo golpea esa puerta por dentro. Me llamo Leonel. Tengo 41 años. Y no tengo a nadie. Ni hijos, ni mujer, ni amigos. Me fui alejando de todos, poco a poco, después de lo que pasó. A veces me despierto con el sonido. En la pensión donde vivo ahora, en la capital, juro que lo escucho. 3 golpes, siempre 3. Trabajé 2 años como vigilante en un rancho agrícola privado, a las afueras de Querétaro. No era un rancho cualquiera. Tenía cerca perimetral con alambre doble, torres con luz blanca todo el tiempo, cámaras, sensores de movimiento. De día parecía cualquier propiedad rural bien cuidada. De noche era otra cosa. Yo no preguntaba mucho. Uno aprende a no hacer preguntas cuando le pagan bien y en efectivo. Solo tenía que quedarme en la caseta, revisar las camionetas que entraban y tomar nota de los horarios. Eso sí, jamás me dejaban entrar al área de atrás. Solo los empleados internos, los de confianza, pasaban más allá del portón secundario. Esa parte del rancho era como un pueblo chiquito dentro de otro. Casas bajas, todas iguales, con ventanas cerradas y una especie de comedor central. Nunca había más de 6 mujeres ahí dentro. No salían nunca. Y cada una tenía su propio cuarto, con puertas reforzadas por fuera. Nunca lo entendí. Pero Rocío, ella era distinta. Tenía el cuarto más alejado, el último de todos. Y a diferencia de las otras, nunca se la veía afuera. Jamás. Yo la vi solo porque la sacaban cada vez que había visita, como le decían ellos. El patrón me dejaba un termo metálico en la caseta, siempre el mismo. «Dáselo a Rocío cuando vayan por ella», me decía, y así lo hacía. Un chofer pasaba por el termo y se lo llevaba. Unos minutos después, Rocío salía, siempre sostenida por los brazos de alguien, como si caminara dormida. Llevaba el pelo suelto, los ojos entreabiertos, la cara sin vida. Parecía, no sé, como si no estuviera del todo ahí. Una vez la vi tropezar. No reaccionó. Cayó al suelo como una muñeca y los hombres simplemente la levantaron otra vez, sin una palabra, sin mirarla, como si fuera un mueble más. Volvía horas después, siempre al amanecer. La traían de vuelta en una camioneta negra, entraban sin saludar y la devolvían a su cuarto, a veces con manchas en los pies, a veces con la ropa rota, pero nunca decía nada, nunca gritaba, nunca pedía ayuda. Y eso fue lo que me jodió, porque uno se acostumbra a todo, a las camionetas entrando, a los ruidos, a los gritos lejanos cuando nadie más está por ahí, pero a la mirada de Rocío no, esa no te suelta, porque ni siquiera era una mirada de miedo, era algo roto, como si hubiera algo adentro que ya no estaba vivo. Una noche, cuando el patrón me trajo el termo, vi que tenía una gota espesa en la tapa. No olía a nada, pero el color no era de té, ni de café. Era marrón oscuro, casi negro, y tenía algo pegado por dentro, como un residuo. Esa noche no me atreví a tocarlo, pero algo me hizo tomar una decisión. Lo cambié. No sé por qué lo hice. Tal vez por culpa, tal vez por orgullo, tal vez por miedo a convertirme en alguien que ve y no hace nada. Tiré el contenido en la tierra detrás de la caseta. Llené el termo con té normal, de manzanilla, el único que tenía en el termo personal que usaba para mí. Lo cerré, lo limpié por fuera y lo entregué como siempre. Cuando la vinieron a buscar, Rocío salió. Caminó igual, lenta, desconectada, como si nada hubiera cambiado. Pero esa noche fue la última en que todo pareció normal. Esa madrugada no dormí. Me quedé sentado en la silla de plástico de la caseta, mirando el portón trasero por la cámara, esperando que el patrón viniera a decir algo, a reclamar, a gritar. Pero no. Todo siguió igual. Silencio, viento, las luces encendidas en la entrada. Nada.
La camioneta negra salió del rancho al amanecer. Igual que siempre, yo fingí normalidad. Anoté la hora, firmé la bitácora, saludé con un gesto sin palabras. Pero la siguiente noche algo estaba distinto. Primero, noté que nadie vino por el termo. Lo dejaron ahí, pero nadie lo recogió. Después, las luces del área trasera, las que daban hacia los cuartos, no se apagaron, como solían hacer cuando todo estaba en orden. Y a medianoche, la radio de la caseta empezó a hacer un zumbido, como si estuviera captando algo, aunque estuviera apagada. Me acerqué al monitor y puse la cámara fija en la zona del cuarto de Rocío. No sé cómo decirlo, pero su ventana estaba abierta. Nunca antes la había visto abierta. Jamás. Y había algo más. La puerta, no la exterior, la otra, la interna, se movía como si alguien la empujara desde dentro. Pasaron 10 minutos, luego 15, nada, y entonces la vi, Rocío, descalza, en medio del patio de tierra, parada, firme, mirando hacia la caseta. Yo estaba solo, no había nadie más en el rancho esa noche, solo yo y ella. Sentí que no podía moverme, como si algo en su mirada me clavara al asiento. No era ella, quiero decir, no podía ser ella, no con esa postura, no con ese rostro. Se acercó 2 pasos, la cámara parpadeó, y cuando volvió, ya no estaba. Me levanté como pude y cerré con llave la caseta. Bajé las cortinas de plástico sucio, apagué la luz interior. Me senté con el celular en la mano, temblando. Tenía señal, pero no llamé a nadie, porque ¿qué iba a decir? ¿Que cambié el contenido del termo de una mujer que vivía encerrada y ahora me está mirando como si supiera? No supe cuánto tiempo pasó, tal vez 1 hora, tal vez menos, pero lo siguiente que escuché fue el golpe. Del otro lado del vidrio de la caseta. No abrí. Al amanecer, cuando vinieron a relevarme, ya no estaba el termo. Solo había una servilleta doblada en la mesa. Escrito a mano, en tinta corrida, decía una sola palabra: gracias. Después de eso, todo cambió. El rancho entró en revisión de seguridad, dijeron. Me mandaron de regreso a la ciudad por tiempo indefinido, pagado, pero sin explicación. Cuando llamé a uno de los choferes con quien me llevaba bien, me dijo que Rocío ya no estaba. La sacaron del programa, fue la frase que usó. Programa. Como si fuera parte de un experimento, como si no fuera una persona. Pasaron 2 semanas, hasta que una noche, en la pensión donde vivo ahora, me despertó un sonido que pensé que había olvidado. 3 golpes. No en mi puerta, en mi cabeza, como si algo me dijera que no había terminado. Después de esos golpes, ya no dormí igual. Empecé a revisar la cerradura cada noche. Puse cinta en las ventanas para ver si alguien las abría. Empecé a dejar el televisor prendido con ruido blanco. No porque creyera que algo iba a entrar, sino porque sentía que ya estaba adentro. Los días siguientes busqué información. Pregunté por el rancho. Nadie sabía nada, como si hubiera desaparecido. Algunos decían que lo vendieron, otros que lo cerraron por problemas legales, pero nadie mencionaba a Rocío. Una noche, bajando la basura en la pensión, vi a una mujer en la esquina, pelo largo, muy largo, parada, mirando hacia la puerta del edificio. No la reconocí al principio. Solo me llamó la atención su quietud, pero cuando me acerqué, dio un paso hacia atrás, luego otro, y vi el rostro. Era ella, o algo que se parecía mucho a ella, pero sus ojos no eran los de antes, no eran los vacíos, tampoco eran humanos, brillaban, como si algo detrás de su piel estuviera mirando desde otro lugar. Corrí, me encerré, llamé a la administración, dijeron que no había nadie afuera, que tal vez fue un reflejo, que las cámaras no mostraban nada. Claro, las cámaras nunca muestran nada. Esa misma noche recibí una caja. No tenía remitente.
Adentro, envuelto en una toalla con barro seco, estaba el termo, el mismo termo metálico. No olía a nada, no tenía líquido, solo un papel doblado dentro. La misma letra que aquella vez, pero esta vez decía: ahora sí tomé lo que me diste. Lo arrojé a la basura, lo envolví en cinta, lo tiré lejos, pero al día siguiente estaba de nuevo frente a mi puerta. Igual, limpio, cerrado. Y así ha pasado desde entonces. Lo tiro, vuelve, lo entierro, lo dejan sobre mi cama. Intenté irme de la ciudad. Me fui 2 veces, una a León, otra a Pachuca. No importa, siempre llega, siempre aparece. Y cada vez que lo hace, algo más cambia en mí. No duermo, no como, no pienso con claridad. Empiezo a tener la sensación de que yo también tomé algo de ella, o de lo que sea que quedó dentro de ella, porque esa es la parte que nadie entiende. Yo no la salvé, solo le quité el freno, y lo que salió no es humano. Tal vez siempre estuvo ahí, tal vez la tenían contenida, tal vez ese líquido era lo único que la mantenía en silencio, en calma. Ahora no, y yo lo desaté. Y ahora cada noche, cuando cierro los ojos, escucho los pasos en el pasillo. Los pasos y luego los 3 golpes. A veces son en la puerta, a veces en la pared y a veces en mi cabeza. La gente dice que estoy loco, que lo imaginé, que fue culpa, que ella fue solo una víctima más y yo quise redimirme. Pero no, yo vi lo que salió de ese cuarto y no era Rocío, no del todo. La última vez que pasé por el rancho, ya cerrado, con los árboles cubriendo la entrada, me detuve, solo para mirar. No sé por qué lo hice. Tal vez necesitaba confirmar que de verdad había quedado atrás. Pero cuando me acerqué a la cerca vieja, la vi. Una sombra detrás de la última ventana, y justo cuando me iba a ir, escuché los 3 golpes, claritos. Desde adentro, la puerta sigue cerrada, pero el sonido no para, y yo sé que no es ella. Si esta historia te dejó con un nudo en el estómago, si sentiste que algo se te quedó pegado en la mente, entonces te pido algo muy simple: suscríbete al canal. Eso nos ayuda a seguir contando estos relatos que nadie más se atreve a contar. Aquí damos voz a lo que otros prefieren callar. Gracias por estar aquí. Y cuídate, porque hay cosas que no deberían ser despertadas. La primera vez que él me pagó por solo sentarme, creí que era una broma. Me acuerdo bien porque ese día no hacía ni frío ni calor, y yo no llevaba más que un suéter delgado encima del vestido. Me había quedado en la entrada del pueblo, como siempre, esperando que pasara alguno de los mismos 4 o 5 que me buscaban en turnos. Uno era el del molino, otro el hijo del boticario. Nada nuevo, pero esa noche llegó uno que no conocía. Caminaba despacio, con un sombrero de ala ancha que le tapaba media cara y botas que no hacían ruido en la tierra. Pensé que era forastero, pero su acento no era de fuera. Solo me miró, sacó del bolsillo un fajo pequeño, me lo extendió y dijo: solo siéntate, frente al matorral, 40 minutos, nada más. No hubo preguntas ni intento de tocarme. No se quitó nada, solo me indicó un punto al fondo del camino de tierra, detrás del corral viejo, donde hay un matorral grande que siempre fue medio raro por lo tupido. Me reí. Pensé, qué tipo tan raro, pero el dinero era el doble, y yo, como tonta, fui. Me senté en una silla de madera que ya estaba ahí, como si alguien supiera que yo iba a venir. Era una silla vieja, pintada de azul descascarado, con un cojín amarrado con hilo. Frente a mí, solo oscuridad. Y ese matorral. No pasaba nada, pero tampoco pasaba el tiempo. No tenía reloj, pero juro que cada minuto ahí sentada pesaba como plomo. Él se quedó atrás de mí.
de pie, en silencio. No me miraba. O tal vez sí, pero yo no volteé ni una sola vez. A los 40 minutos, sin decir palabra, se fue. Caminó sin hacer ruido, y lo único que escuché fue cuando se metió al monte y se perdió. Esa fue la primera noche, y no dormí bien. No entendía qué era eso, ni para qué, pero al día siguiente regresó. Misma hora, mismo lugar, mismo dinero, y me pidió lo mismo. Frente al matorral, 40 minutos, no te muevas. Me daban ganas de preguntar por qué, pero algo en su voz no daba pie a preguntas. No era agresivo, era seco, como si yo ya supiera la respuesta. A la tercera vez llevé yo misma una linterna pequeña, pero no la prendí. No sé por qué. Sentí que si lo hacía rompía algo, como si la oscuridad necesitara estar ahí, como si yo no pudiera cambiar las reglas. En esa noche, por primera vez, escuché algo, no un sonido fuerte, no un animal. Era respiración, pero no venía de él. Era baja, honda, como si alguien más estuviera entre los arbustos, observando, aguardando. Pensé que estaba sugestionada. Me tapé los oídos un segundo y cuando los destapé ya no se escuchaba. No dije nada, nunca le hablé, él tampoco. Solo me pagaba, yo me sentaba y los minutos pasaban como si fueran horas. A la quinta noche supe que algo no estaba bien. Porque esa noche, mientras yo estaba ahí, sentada, inmóvil, sentí una cosa muy clara. El matorral se movió y no había viento. Las hojas no se agitaban como en una brisa. Era como si algo grande se desplazara adentro. Lento, no salía, pero estaba más cerca. No me levanté, no podía. El miedo me tenía paralizada, sí. Pero también era otra cosa. Era como si mi cuerpo no me respondiera, como si parte de mí quisiera quedarse ahí. Cuando terminó el tiempo, él se acercó por detrás. No me tocó, solo dejó el dinero en el suelo y se fue. Esa noche lloré, no por lo que pasó, sino porque yo sabía que iba a volver. A la sexta noche ya no supe si fui porque quería o porque algo en mí lo necesitaba. No me preparé, no me arreglé. Solo me puse lo primero que encontré, caminé hasta el punto como si fuera a comprar tortillas, como si no importara nada. La silla estaba ahí, siempre en el mismo sitio, con el cojín ligeramente corrido hacia un lado. Me senté sin mirar hacia atrás. Él no dijo nada, solo estuvo ahí de pie como las veces anteriores, pero esta vez fue diferente. Pasados unos minutos, el ruido comenzó más temprano. No fue solo una respiración, fue un sonido húmedo, como si algo respirara por la boca, como si tuviera la garganta mojada. A veces se pausaba, a veces se aceleraba, como si se emocionara. Yo traté de pensar en otra cosa, pero no pude. Mi cuerpo estaba rígido, mi cuello especialmente. No podía mirar a los lados, no podía mover las manos. Solo mis ojos, y aún así sentía que si los giraba demasiado, algo iba a notar que lo estaba mirando. Y entonces pasó algo que aún hoy no puedo decir en voz alta sin que se me cierre el pecho. Lo escuché decir mi nombre. No fue él, no fue el hombre del sombrero. La voz venía del matorral. No fue fuerte, fue apenas un susurro, ronco, como si hablara con hojas en la boca. Leti. No me moví. Sentí que mis dientes se querían soltar, que las uñas se me encajaban en las palmas. Pero no me moví, ni un centímetro. Al terminar el tiempo me puse de pie como si nada. Agarré el dinero del suelo y me fui caminando derecho, sin voltear. Pero esa noche no dormí, ni la siguiente. Y la que vino después, fui yo la que llegó sin que él me buscara. No entiendo por qué. Lo juro, me desperté ya vestida, como si una parte de mí hubiera tomado las decisiones sin avisarme. Caminé hasta allá como si me llevaran, como si mis pies no fueran míos. Y cuando llegué, él no estaba. Pero la silla, sí. Me senté. El aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido.
El cielo estaba negro, sin luna, y el matorral se sentía más cerca que nunca, como si se hubiera acercado a mí, o como si yo lo hubiera dejado entrar un poco más. Fue en esa noche cuando pasó algo que me rompió del todo. Yo estaba ahí, con las manos sobre las piernas, los ojos fijos en lo oscuro, cuando sentí que algo caminó detrás de mí. No era él. Lo supe de inmediato. No eran sus pasos. Estos eran más largos, más lentos, más pesados. Y no eran dos piernas. Sonaban como si fueran muchas, o ninguna. No sé cómo explicarlo. Me paralicé. El corazón me temblaba tanto que pensé que iba a gritar, pero no podía. La voz no me salía. Y entonces, una mano me tocó el hombro. No era una mano de humano, era áspera pero no seca, estaba tibia y tenía algo que se movía adentro, como si respirara por sí sola. No me volteé, no me moví, no grité, y esa noche no me pagaron, no hubo dinero, solo me levanté cuando esa cosa quiso que me levantara. Desde ese momento dejé de distinguir si seguía yendo porque lo decidía o porque ya era parte de lo que había ahí. No le conté a nadie, pero tampoco podía evitar que la gente notara que ya no era la misma. La señora de la tienda empezó a verme raro. El hijo del carnicero dejó de saludarme. Una noche incluso escuché a una niña decirle a otra: «Ahí va la que se sienta frente al matorral». No sé cómo lo sabían, pero lo sabían. Después de esa última vez, pasaron 4 noches sin que yo apareciera por ahí. 4 noches en que intenté comer, bañarme, verme al espejo, y fallé en todo. Dormir tampoco era posible. Cerraba los ojos y sentía que la silla seguía debajo de mí. El olor del matorral, ese olor húmedo y espeso, lo tenía en la nariz. Y la voz, la escuchaba incluso con música encendida. Leti, siempre igual, siempre desde adentro del pecho, como si viniera de un hueco que yo no sabía que tenía. En la 5ª noche, amanecí con tierra bajo las uñas. No recuerdo haber salido, no recuerdo haberme vestido, pero tenía los zapatos manchados y las piernas con marcas que no eran mías. Ese día supe que ya no me pertenecía. Fui a la iglesia, no por fe. Fui por desesperación. Me senté en la última banca, lejos de todo. Nadie me miró. Y cuando el padre salió a caminar por los pasillos, se detuvo a pocos metros de mí. Y luego se dio la vuelta, como si no me viera. Salí antes de que acabara la misa. Caminé por las calles de tierra, con el sol pegando fuerte. El sudor me corría por la espalda, pero no lo sentía. Yo ya no estaba ahí del todo. Y esa noche regresé al matorral, no por decisión, no por dinero. Regresé porque ya no había otro lugar donde pudiera estar. No había luna, el cielo estaba sucio, como si fuera a llover, pero no se atreviera. Las luces del rancho más cercano estaban apagadas, y el camino estaba más largo de lo normal, o al menos se sentía así. La silla seguía ahí, pero esta vez no me senté, me quedé de pie, frente al matorral, mirándolo, y lo vi. No todo, pero algo, una forma que no debería tener forma, que se acomodaba con las ramas, que se abría entre las sombras, como si se hiciera espacio para salir, pero no salía. Se quedaba ahí esperando que yo hiciera lo que siempre hacía, y entonces pasó. Mis piernas se movieron solas. Me senté sin pensarlo, como si mis rodillas se doblaran sin fuerza. Y en el instante exacto en que toqué el asiento, el matorral respiró. No es una metáfora, lo juro. Las ramas subieron y bajaron, despacio, como un pecho que se infla y se vacía. Y ahí supe que ya no había vuelta atrás. Esa noche fue distinta, porque él volvió. El hombre del sombrero, pero esta vez no se quedó detrás de mí. Se sentó a mi lado. No lo miré. No tenía rostro. No sé cómo lo supe, pero lo supe. Estaba vestido igual, pero la ropa no era ropa. Era como si todo en él imitara ser humano, sin saber realmente cómo hacerlo. Y los dos nos quedamos ahí, mirando el matorral, sin movernos,
No por 40 minutos, no por dinero. Nos quedamos ahí hasta que empezó a amanecer, y cuando la luz tocó las ramas, él se disolvió, se hizo polvo, o niebla, o nada, y yo no me levanté. Seguí ahí, toda la mañana, toda la tarde, hasta que un niño del pueblo me encontró. Dijo que me habló varias veces, pero yo no respondí. Dijo que tenía los ojos abiertos, pero que no parpadeaba, y eso fue hace 3 días. Hoy estoy grabando esto desde el cuarto donde nací, en casa de mi madre. Me dejaron volver a dormir aquí porque no tengo a dónde ir. No he regresado al matorral, pero cada noche a las 2:17 escucho la silla moverse sola, como si me esperara, como si aún no fuera suficiente, como si ya no fuera mía. Yo estaba fumando detrás del matorral, justo donde termina la grava y empieza la brecha. Había terminado mi noche antes de lo planeado porque un chofer se arrepintió a mitad del trato. Me dejó el billete tirado en el asiento y se largó. Eran como las 3 de la mañana. Y entonces escuché ese motor. No venía como los otros, no aceleraba ni rugía, venía lento, como si ya supiera exactamente dónde debía parar. Se detuvo justo donde nadie se estaciona nunca, frente a la curva, donde la tierra es más blanda y no hay farolas, ni siquiera la luz del retén militar, todo oscuro. Y luego vi la puerta abrirse. Primero pensé que era un cliente, pero no. Del lado del copiloto bajó ella, bajó Carla, o lo que quedaba de ella. Traía una camiseta vieja amarrada alrededor de las manos, enrollada hasta el antebrazo, como cuando uno se hace un torniquete, pero sin presión, solo cubriendo. No usaba su ropa. Tenía un pantalón viejo, de esos que parecen de enfermería, y una blusa beige con un agujero a la altura del pecho, y caminaba como si le dolieran los huesos. Lo que me mató no fue que volviera, fue que no miró a nadie y que nadie se acercó. Yo no fui tampoco. Me congelé. Quería correr hacia ella, pero sentí que si la tocaba, algo me iba a pasar también. No miedo, como un presentimiento visceral, como cuando sabes que algo ya no pertenece. Lo más raro, el camión no se fue de inmediato. Se quedó ahí, con el motor encendido, luces apagadas. Carla se alejó del vehículo, cruzó la carretera y caminó hacia los arbustos sin decir una palabra. El camión entonces dio reversa, hizo maniobra y desapareció como si nunca hubiera estado ahí. A la mañana siguiente, alguien dijo que la había visto dormida bajo la lona de los Tarimones. Pero lo que a todas nos hizo temblar fue que llevaba 3 días desaparecida. 3 días sin rastro, sin llamadas, sin señales, y volvió como si hubiera ido por cigarros. Pero las manos, nadie se atrevió a preguntarle. Las primeras noches después de su regreso, nadie la escuchó hablar, ni siquiera cuando pasaban los que siempre le ofrecían algo. Solo se sentaba al borde del camino, con la espalda apoyada contra un poste de madera, mirando hacia la nada. No comía, no aceptaba agua, y lo más extraño, se negaba a tocar dinero. Una vez vi que alguien le dejó unos billetes en el suelo, por compasión. Ella se quedó mirándolos como si fueran fuego. Luego se puso de pie, dio media vuelta y caminó hasta perderse en la maleza. Una madrugada me acerqué. No pude más. Le dije que estaba preocupada, que si alguien la había obligado a subir a ese camión, que si le habían hecho daño. Ella no contestó. Solo me miró con unos ojos tan vacíos que tuve que apartar la vista. Y cuando abrió la boca, fue como si algo se atorara en su garganta. Se agachó de golpe y vomitó un líquido negro, espeso, como lodo quemado. Nadie volvió a tocar ese tema. Las demás dejaron de hablar con ella, no por maldad, sino por miedo. Una noche la vimos rascarse los brazos como si algo le caminara por debajo de la piel. Otra se la encontró dormida bajo el chasis de un tráiler, murmurando que
Después de medianoche, nadie debe recibir nada. Yo era la única que seguía intentando algo. Le dejaba comida envuelta en papel, le llevaba cigarros aunque no fumaba. Un día, al dejarle una botella de agua, me dijo por fin algo. Susurró: se paga en silencio y solo cuando ya no duele. Esa frase me persiguió por días, hasta que una madrugada de niebla la vi otra vez parada en el mismo lugar, en la curva, esperando. Yo no la quería espiar, pero algo en mí decía que esa noche no era como las demás. Había una quietud extraña, ni siquiera los perros ladraban. Entonces lo escuché de nuevo, el mismo motor, esa vibración densa, como si la tierra reconociera que venía algo que no debía estar ahí. El camión apareció entre la bruma, sin luces, sin señales, y se detuvo. En el mismo punto, Carla ya estaba de pie, de espaldas al camino. No hizo ni un movimiento hasta que la puerta se abrió, y entonces, sin decir nada, sin mirar a nadie, subió. Ni una palabra, ni una señal de resistencia, ni una despedida, solo subió. Y el camión arrancó, esta vez más rápido, más decidido, como si lo que vino a buscar ya estuviera completo. Nunca la volvimos a ver. A veces, en esa curva, cuando hay neblina, juro que escucho pasos sobre la grava. Y otras chicas dicen que ven a una mujer sentada en el poste, con las manos envueltas. Yo no sé qué le pasó. No sé qué fue lo que la hizo cambiar. Pero sí sé algo. Hay cosas que no deben decirse en voz alta. Y hay deudas que no se pagan con dinero, especialmente después de la medianoche.